Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá estamos en Santiago de Chile, estamos a unos pasos de la moneda. Acá gentilmente Cristian Gingrich de la Mutual nos invitó acá a una de las sucursales de la Mutual de Seguridad, así que estamos acá en Teatinos. Miguel Ángel Ruiz, respeto, Walmart Chile, muchas gracias por estar acá con nosotros. Emilio Maldonado de Pride Connection, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y María Fernanda Castillejo de Procter & Gamble, muchas gracias por estar acá con nosotros. Andrea Rojas de Recursos Humanos de Procter & Gamble tuvo un inconveniente, por eso no se pudo sumar acá en este minuto, sí, pero estamos felices acá de tener a María Fernanda, que es además gerenta del área de inclusión y equidad de Procter & Gamble. Muchas gracias por estar acá. RH Management nuevamente tiene una conversación interesante para compartir. Las diversidades ponen a prueba a las empresas. Es real el ascenso. Eso es lo que nos convoca acá a conversar. Le quiero dar gracias a Cristian Gingrich de la Mutual de Seguridad, también gerente de personas, gerente corporativo de personas que está acá con nosotros. Bueno, todos hemos sido testigos acá en Chile, todos trabajamos acá en Chile de lo que pasó en el proceso constituyente, en la instalación, este Chile profundo que se expresa ahí, donde efectivamente hay una diversidad real, absolutamente desatada, donde están los pueblos originarios hablando en sus propias lenguas, donde hay una presidenta de la Convención Constituyente que es mapuche. Por lo tanto, efectivamente pareciera que toda esta diversidad, este tema que en recursos humanos venimos hablando hace mucho tiempo, ahora se hace visible y todo el mundo lo ve. La pregunta es si efectivamente el tema de la diversidad está siendo asimilado en las empresas. Recientemente Pride Connection hizo un ranking donde aquí tenemos dos de las empresas destacadas en ese ranking por integración de diversidad sexual, y obviamente que hay empresas que están en la punta llevando buenas prácticas en inclusión y diversidad, y una de ellas obviamente la diversidad sexual también está acá presente. Emilio, en ese contexto, un poquito para tratar de entender, que nuestra audiencia podamos entender de qué diversidad estamos hablando en definitiva, ¿qué crees tú, qué entendemos por diversidad e inclusión? ¿Por qué es tan importante la diversidad e inclusión que uno la ve a diario ahora y es la gran noticia del proceso constituyente que estamos viendo? Pero ¿por qué es tan importante en las empresas enfrentar este tema, Emilio Maldonado? Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pato, por haber organizado este conversatorio. Estoy feliz de compartir con ustedes. Aprovecho de saludar a Cristian y a dos conocidos ya, Miguel Ángel y María Fernanda Mafe, con quienes obviamente trabajamos muy de cerca en Pride Connection. Para quienes no me conozcan, una breve presentación. Soy Emilio Maldonado, fundador de la red Pride Connection Chile, que busca que los lugares de trabajo se vuelvan inclusivos y atractivos para la comunidad LGBTI, tanto para la retención del talento como la atracción del talento. Pero tomando tu pregunta, Patricio, respecto a la diversidad y por qué es tan importante en el día de hoy, la diversidad siempre estuvo. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que despejar, es que no es que la diversidad llegó, la diversidad siempre hubo. Siempre hubo distintas formas y personas y talentos disponibles en nuestra sociedad. Lamentablemente vivíamos, y no solo en Chile, sino quizás en nuestra América Latina y gran parte del mundo, con un premio a lo homogéneo, a lo igual, al uniforme, ¿no? Pensando incluso hasta en los colegios, de que todo el mundo se viera igual, de que toda la gente fuera medida de la misma manera, y eso afortunadamente ha ido cambiando. Hay quizás una cúspide en estos últimos tiempos, con todos los movimientos sociales, no solo en Chile, sino que también en varios países, en los convencionales, pero esto ya lleva un buen tiempo. Y yo diría que esto comienza con la globalización por un lado y segundo con las redes sociales, de ver que se premia en otros países, en otros mercados, en otras latitudes, lo distinto y el aporte que tiene lo distinto. Además, esto ha ido acompañando en los últimos años de estudios que avalan esto, porque antes quizás era mucho más difícil ir a convencer a un gerente o una gerenta de recursos humanos o gerente general o CEO sobre la diversidad. Pero hoy en día existe mucha data para mostrar y decir como esto no es solo un invento de la comunidad LGBTI, de las mujeres, de los pueblos, de los migrantes o de los pueblos originarios, sino que hay un efecto positivo y un beneficio para cada organización que se vuelve mucho más diversa e inclusiva, no solo en su base, sino que también en los cargos directivos.
para qué mencionar desde Accenture, McKinsey, BCG y tantas otras consultoras que han dateado esto en América Latina y en el mundo entero, que hablan del impacto positivo que tiene para la retención, para la atracción de talento, para las utilidades finales, para el retorno a la inversión y un largo etcétera. Entonces, yo creo que hoy día estamos, quienes llevamos años luchando por la diversidad, viviendo quizás una época de oro en la cual se empieza a cosechar los frutos de tantos años de trabajo, de convencimiento, de evangelización respecto a la diversidad. Y para terminar y no alargarme en este minuto y medio, una cosa que llama la atención, y no sé si alguien vio el diario durante el fin de semana, La Tercera particularmente, que en el cuerpo de negocios, el titular principal hablaba del fenómeno migratorio, de que el 41% de nuestros migrantes ya son, que es la comunidad venezolana, es casi la mayoría de los migrantes de nuestro país, y todo el impacto económico que ha tenido la comunidad migrante en nuestro Chile. Entonces, que ya los espacios económicos empiecen a hablar de diversidad, o los especiales sobre la comunidad LGBTI, o los rankings sobre equidad de género, o las acciones que hacen las empresas en equidad de género, habla que finalmente esto ya no es una tendencia, sino que es una nueva forma de hacer negocios en las empresas. Gracias, Emilio. María Fernanda, en ese sentido, tú como gerente de equidad e inclusión en Procter & Gamble Chile, efectivamente, ustedes como empresa internacional, multinacional, tienen una mirada bastante más consolidada en el tema de las diversidades por sus temas culturales propios. O sea, tú no solo estás acá en Chile, estás en muchas partes del mundo. Desde el punto de vista, María Fernanda, ¿cómo ustedes entendieron la diversidad y por qué, entre comillas, la diversidad, voy a plantearlo así, es un buen negocio para las empresas desde el punto de vista de lo que está planteando Emilio? O sea, no solamente la comunidad LGTBI tiene talento, sino también los migrantes, los pueblos originarios, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto, María Fernanda? Bueno, gracias Patricio por el espacio. Mira, nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión en verdad tienen larga data, ¿no? Procter & Gamble es una empresa que tiene más de 50 años con esta iniciativa, trabajando temas de diversidad, porque para nosotros no es una política, ¿ok? Para nosotros es la forma en cómo nosotros operamos y cómo crecemos y cómo vemos el negocio, ¿no? Para las empresas, y hablo desde todo lo que es el rubro, nosotros vemos la diversidad como una fuente de innovación, ¿no? La diversidad de pensamientos está muy relacionada con todo lo que es toda la parte de innovación. Entre mayor diversidad de pensamiento, mayor capacidad de innovación tienen los equipos de trabajo, tenemos mejores resultados de negocio, y las personas, si nosotros, más allá de una política, hacemos que esto sea parte no solo de los distintos grupos de los que hablamos, ya sean de nacionalidades, género, diversidad sexual, hablamos de diversidad de pensamiento también, ¿no? Y desde allí, que ellos que todos los empleados puedan traer su 100% al trabajo, sabiendo que se van a sentir valorados, que sus pensamientos van a ser respetados también, es una manera que nos permite a nosotros también poder atraer muchas mejores ideas, soluciones a los problemas del negocio del día a día, y sobre todo hoy que lo estamos viendo, ¿no? O sea, la manera en la que nos hemos tenido que reinventar mil veces de una manera mucho más rápida de la que pudiéramos tener planeada en cuanto al negocio, forma parte de esto, ¿no? Si nosotros sentimos que nuestros pensamientos son valorados, son respetados, yo tengo la libertad de expresarme y traer mi 100% al trabajo, enfocándome en soluciones de mi rol, ¿no? De mi puesto de trabajo. Entonces, desde allí, nosotros siempre reforzamos eso, que para nosotros no es una política, es parte de lo que somos, de lo que creemos, de cómo operamos con nuestros empleados y con nuestros consumidores también a través de las marcas con las que trabajamos. Gracias. Miguel Ángel, bueno, una acotación. María Fernanda, tú eres venezolana también, además, ¿no es cierto? Sí, venezolana. ¿Llevas cuántos años en Chile? 6 años en Chile, muy contenta y muy agradecida con todas las oportunidades del país, en verdad, en cuanto a desarrollo profesional y personal. Gracias. Miguel Ángel, tú también eres hermano peruano, ¿no es cierto? Exactamente, ya tengo 8 años en Chile y bueno, este panel ya muestra que hay bastante diversidad. Correcto. Miguel Ángel, ¿cómo desde el punto de vista Walmart? Bueno, Walmart a mí me ha tocado entrevistarlos varias veces a distintos gerentes de Walmart del área de recursos humanos, y efectivamente Walmart marca bastante
diferencia y distancia con respecto a buenas prácticas y políticas diferenciadoras en lo que es atracción y gestión de talento. Desde ese punto de vista, ¿tú compartes un poco la mirada que tiene María Fernanda o hay un complemento ahí, Sí. un ángulo distinto? Sí, absolutamente. Comparto 100% tanto lo que dice, bueno, Emilio, con quien trabajamos muy de cerca, y María Fernanda también. Creo que los puntos que ha tocado los comparto, como digo, 100%. Quizás complementaría que, por ejemplo, en el caso de Walmart Chile, nosotros tenemos un área de diversidad e inclusión ya desde el 2012, ¿no? Diría que somos una de las primeras, si no la primera empresa que tenía un área dedicada a la diversidad e inclusión, y ha sido un camino muy rico. Y finalmente la diversidad, para complementar, creo que tiene que ser dentro de la empresa una representación de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Hablando de los migrantes, ha cambiado mucho desde que yo llegué a Chile a la fecha. La cantidad de migrantes ha cambiado, o sea, ha subido dramáticamente, y estamos hablando ahora alrededor de 8% de migrantes en este país, de inmigrantes. Nosotros en Walmart tenemos 10%, o sea, estamos por ahí incluso encima de este número, dándole oportunidad a mucha gente que tiene ganas también de aportar, como dijo Emilio, a la economía. En cuanto, por ejemplo, a la diversidad de personas de discapacidad, en el país tenemos más de 2,5 millones de acuerdo a Cenadis, y nosotros también nos planteamos tener una representación más allá de la ley, ¿no? Porque la ley que tú conversábamos antes de empezar fue muy importante para acelerar este proceso de inclusión. Pero nosotros como empresa, como llevamos esto dentro de nuestro ADN, es parte de nuestra cultura, dijimos vamos a ir por un 2% en lugar de ese 1% que pide la ley. Y era un mensaje muy fuerte para los colaboradores, pero también para otras empresas, de la importancia que tiene y de la riqueza que se genera teniendo equipos diversos que sean representativos finalmente de lo que ocurre en la sociedad. Y en línea mucho con lo que dice María Fernanda, creo que Walmart también tiene clientes diversos, y entender esa diversidad hace, por ejemplo, y puedo poner como anécdotas, ¿no? Tenemos una comunidad haitiana en Chile muy importante, y nos dimos cuenta que la mantequilla de maní, por ejemplo, era un producto súper consumido por esta nacionalidad. Y comenzamos a identificar a dónde, por ejemplo, ellos iban a consumir, y empezamos a poner estos productos a disposición. Otro ejemplo también con la comunidad haitiana es que empezamos a cambiar nuestros protocolos para poder integrarlos de una manera distinta, con unos procesos de onboarding que incluyera temas culturales, temas de idioma. Hicimos contratos incluso en creol o en francés para poder tener un mayor compromiso de esta población que aporta muchísimo dentro de la compañía, ¿no? Así que en resumen te diría, Patricio, creo que todos los que estamos acá somos unos convencidos. Creo que la diversidad aporta en la creatividad, en una mejor comprensión de los clientes, y no es algo que ha llegado recién, sino que es algo que a lo mejor recién se está conversando de una manera más explícita, y creo que nos sentimos nosotros por lo menos orgullosos de poder contribuir en algo a que no solamente eso se vea dentro de la empresa, sino que lo podamos transmitir también hacia afuera. Gracias. Una pregunta, María Fernanda, también te la voy a hacer a ti, también para Cristian. ¿Qué porcentaje tienes tú de diversidad sexual en Chile, de minorías, de mujeres, María Fernanda? Y después también me gustaría que me lo respondiera Miguel Ángel. Mira, nosotros actualmente en Chile, nosotros tenemos nuestro porcentaje en temas de género, nosotros tenemos 56%, ¿ok? Y algo más allá de los números, ¿no? Algo que rescato de lo que compartía Miguel Ángel, es que más allá de ser un número, nosotros, algo importante también es cuando hablamos en qué niveles posicionamos también, porque al hablar de equidad de género, hablamos también de que a medida que van creciendo y se van desarrollando el talento femenino, normalmente, con las etapas de la vida, hay empresas en las cuales esto no es compatible, ¿no? Y se nos presenta una fuga de talento, sobre todo en puestos directivos o puestos de liderazgo, que si bien se hace un trabajo, por lo menos para Procter, hacemos un trabajo desde la parte de atracción de talento desde que salen de la universidad o depende del área, ¿no? Cuando se van desarrollando, ya sea en su lado personal, deciden ser madres, deciden tomar otro tipo de seguir evolucionando, entonces se presenta una fuga de talento en puestos directivos, y por eso la atracción tiene que venir de la mano con el desarrollo de este talento,
dentro de la organización. Y nosotros... María Fernanda, hay 56% mujeres y en cargos directivos, entonces, ¿qué porcentaje hay? Y en cargos directivos, ahorita tenemos 72. ¿72% o 72 Sí, mujeres? 72%. Perfecto. ¿Y diversidad sexual, qué porcentaje tienen? Y en diversidad sexual, nosotros tenemos actualmente un 23% de total compañía en Chile. ¿Y migrantes tienen ese catastro? Migrantes, sí, migrantes nosotros, tengo todos los datitos acá. Así que, y en migrantes, nosotros también estamos manejando un 32. ¿Pueblo originario o algo similar? Ese dato no lo tengo todavía. No lo tiene. ¿Y Miguel Ángel en el caso de Walmart? En el caso de Walmart, curiosamente, 56% a nivel general compañía, y efectivamente a medida que nosotros vamos también 56%, subiendo de 56%. en equidad de género, de mujeres. Mujeres. Sí, correcto. Ahora, comparto también lo que dice María Fernanda. A medida que subimos dentro de los niveles de responsabilidad dentro de la compañía, tenemos el desafío justamente de poder tener ese balance 50-50. Nosotros tenemos, la media en Chile es 26% en una primera línea, un comité ejecutivo, por ejemplo. Nosotros en comité ejecutivo estamos en 36%. Y eso no quiere decir que estamos contentos, ¿no? Eso implica trabajar en planes de sucesión, poder anticipar programas de desarrollo y acelerar que las mujeres estén no solamente dispuestas por todos los temas culturales que existen, sino también que rompan algunos mitos tradicionales que tienen, como el techo de cristal o algunas barreras que se dan, por ejemplo, que el hombre a lo mejor no tiene que estar preparado 100%, sentirse preparado 100% para una posición, la toma, la mujer es un poco más cuidadosa, un poco más conservadora, y tenemos que romper ese tipo de paradigmas, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. ¿Y en diversidad sexual qué porcentaje tienes? En diversidad sexual no tengo el dato exacto, te puedo decir la cantidad de cosas que hemos hecho, pero no tenemos un catastro. Tenemos una comunidad, por ejemplo, de aliados que combina, por ejemplo, no solamente personas de la comunidad LGTBI, pero también personas que han querido participar en actividades que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Perfecto. Que se las puedo contar, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Don Cristian Gikrich, bueno, don Cristian acá es nuestro representante de Chile, pero Cristian tiene su gracia también porque él ha sido gerente por muchos años también en empresas internacionales. De hecho, ganó también el Great Place to Work en el año 2004, cuando por primera vez se hizo acá, salió varias veces campeón. Por lo tanto, tiene harto que aportar desde ahí. Cristian, en tu experiencia, porque aquí culturalmente Mutual de Seguridad, claro, es una empresa mucho más chilena y donde quizá, y por favor corrígeme ahí, a lo mejor estoy absolutamente equivocado, los temas de diversidad e inclusión están construyéndose, están en proceso de construcción. ¿Cómo miras tú eso y cuál es tu mirada y tu experiencia en relación a diversidad e inclusión, también con tu experiencia internacional, ¿no? Bueno, yo creo que todas las temáticas de inclusión y diversidad están siempre en construcción y en una reingeniería permanente. Yo creo que nadie puede decir nosotros somos o nosotros llegamos, sino más bien es un proceso cultural que de adoptarse en las organizaciones debiera ser muy genuino y no por moda. En el caso de Mutual de Seguridad, que como todos saben, está hoy día es parte de las organizaciones que han sido consideradas en esta crisis sanitaria como esenciales, donde está toda nuestra red de rescate, nuestras áreas de salud, de prevención de riesgos. El número de mujeres que tenemos nosotros en Mutual de Seguridad es sobre el 50%, un 51% de mujeres y un 49% de hombres, pero sí llama la atención que en los últimos 4 años se formó este plan de inclusión, género y diversidad con mesas multidisciplinarias y han impulsado muy fuertemente la incorporación de mujeres en cargo de supervisores hacia arriba, donde el 48% del total de la población, de una masa de 4.500 colaboradores a nivel nacional, son mujeres. Y en cargos de primera línea, es decir, de subgerentes y gerentes, estamos hablando del 35% del total. Esos números han sido impulsados a través de mesas multidisciplinarias en los últimos 4 años, han venido trabajando de manera permanente, que ha hecho que políticas y procedimientos se hayan incorporado de manera muy fuerte para estimular conceptos de diversidad. Pero no solamente de diversidad de género, sino que también de otro tipo de diversidad de identidad sexual y otras. De hecho, Mutual de Seguridad es la primera empresa en Chile que incorporó el acuerdo de unión civil el año 2016 en sus contratos colectivos. Lo escrituró con todos los sindicatos
en los contratos colectivos, en donde los trabajadores no hay discriminación, ya sea que estén casados formalmente o por acuerdo de unión civil, reciben todos los beneficios. Entonces, cosas como esas se han ido incorporando, pero gracias a un trabajo colaborativo de la organización, no desde un trabajo impositivo por un concepto que tiene que ser puesto porque hay una métrica o hay que responderle a alguien en el directorio, sino más bien de una manera más bien genuina, y a partir de las conversaciones que se han venido generando han surgido estas mesas colaborativas. Yo, desde el punto de vista de experiencia, creo que ese es un ángulo bien adecuado, porque de lo contrario lo que pasa acá es que empezamos a hablar de un número o de un estadístico que hay que reportárselo al directorio o al presidente que está en Estados Unidos o dependiendo de qué empresa para poder cumplir con esto. Yo más bien adopto que todas estas temáticas de inclusión, género, diversidad, son materias culturales que ayudan a que la organización al interior sea una organización más feliz, más justa, más equitativa, y eso genera en el trabajador una sensación de pertenencia mucho más alta con su organización, y por ende, si lo mirásemos como productividad, el que haya un alineamiento entre lo que la organización dice y lo que el trabajador siente, genera, por ende, una mayor productividad, no solo para la organización, sino que también desde el crecimiento personal y profesional de cada uno. Gracias, Cristian. Emilio, efectivamente, tú lo planteaste de la gran riqueza, también María Fernanda lo planteó, todos lo han planteado, de la riqueza que hay en términos de la innovación que uno puede tener en las prácticas de recursos humanos con la diversidad y la inclusión. Y tú, Emilio, has sido un líder y has hecho un tremendo aporte al país con la iniciativa Pride Connection, pero ¿ha sido fácil? ¿Te ha costado? ¿Cuáles son las principales trabas? Porque efectivamente, corrígeme, Emilio, ¿cuántas empresas ya? Son como 80, 100, ¿no es cierto? En Socia, en un universo que es mucho más grande la cifra. Me imagino que nuestras cifras son muy bajitas en relación a otros países, Argentina, Brasil, para qué decir Estados Unidos. ¿Es así, Emilio? ¿Qué nos falta para que efectivamente las gerencias de personas en Chile entiendan que la diversidad efectivamente es lo mejor que podemos tener a propósito del proceso histórico que estamos viviendo, en donde se están incluyendo todos los talentos en la construcción de este nuevo Chile que queremos? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, la verdad es que ha sido de menos a más. Ha sido un camino difícil, pero no lo dramatizaría. Al principio sí, efectivamente costó, porque hablar de diversidad sexual, en este caso, que es lo que hace Pride Connection, que ya tiene 100 empresas asociadas, era muy difícil. Tratar de convencer a esos ejecutivos o esas ejecutivas respecto a hablar de diversidad e inclusión, y que además dentro de ese trabajo se incluyera un pilar estratégico, la comunidad LGBTI, no era fácil, porque todavía existe entre muchas personas, muchos tomadores de decisión, la creencia de que diversidad sexual es algo del ámbito privado de las personas y que por lo tanto no tiene que ser abordado en el lugar de trabajo, lo cual no es así. La identidad de género o la orientación sexual de las personas no es algo del ámbito privado, es algo inherente a las personas, como el color de su piel, como su acento, como su género, como su estatura, como su origen socioeconómico, etcétera, etcétera. Y la gente no deja su color de piel a las 8 de la mañana en su casa o su género. Lo mismo pasa con su orientación sexual o identidad de género. Entonces esa fue la primera barrera que había que romper respecto al ámbito privado versus público. Pero hoy en día ha sido más fácil porque también mientras más empresas se van sumando, hay un efecto contagio de que esto se puede hacer, de que el mundo no se viene abajo, de que las empresas no se van a caer porque hablan de esta temática, y eso ha ayudado a construir más rápido una red o a fortalecer esta red. Es cierto, Pato, que 100 empresas en un universo de miles de empresas en cualquier contexto es la nada misma, pero en este caso Chile no ha estado tan atrás. De hecho, si uno mira el mapa de América Latina, descontando por supuesto Estados Unidos, después de México, Chile es el país que donde más se habla sobre diversidad sexual en los lugares de trabajo, donde después de la red mexicana, que son 150 empresas, 160, viene la red chilena, que son 100 empresas, y mucho más atrás aparece Colombia, aparece Argentina, aparece Perú, que son países que entraron después a conversar sobre comunidad LGBTI en los espacios de trabajo. Ahora, ¿cuál es la principal barrera, además del espacio privado versus público? Yo creo que de que la creencia o la resistencia muchas veces en empresas chilenas, de capitales nacionales, de que esto se va a dar por arte de magia. De que yo estoy de acuerdo cuando se dice que
los cambios culturales tienen que ser de manera colaborativa, que nazcan de la organización. Pero también soy convencido de que esto la alta gerencia tiene que intencionarlo, o de lo contrario no van a suceder. Si la alta gerencia no intenciona programas de diversidad e inclusión, no intenciona de que haya metas sobre inserción de personas con discapacidad, de un porcentaje de mujeres en los cargos de toma de decisión, o hablar del pilar LGBTI, la verdad es que esto no va a suceder por arte de magia, porque esos cambios culturales van a tomar años y años, y la verdad es que ahí yo sí difiero con el pensamiento de que esto va a suceder solo desde las bases o de manera colaborativa. Yo sí creo que si las altas gerencias no intencionan esto, lamentablemente van a quedar atrás. Y donde estamos viendo de que ese tipo de pensamiento se da versus otros, es en la empresa nacional. Los capitales nacionales todavía insisten de que esto va a suceder en algún momento, en vez de intencionar, como lo están haciendo las multinacionales, de decir como, sí, va a suceder, pero tenemos que intencionar de que hayan por ejemplo, en un proceso de selección, en una terna, tenga que haber al menos una o dos mujeres para intencionar de que las mujeres lleguen a los cargos de liderazgo, o tener capacitaciones constantes sobre no discriminación para evitar discriminación por orientación sexual o identidad de género, u orientar que haya un protocolo de transición de género para que las personas trans que ya están trabajando en la organización se atrevan a contar que son personas trans, y un largo etcétera. Yo creo que lo que hemos visto en el último tiempo es un cambio de paradigma, donde se da que las empresas o las direcciones de las empresas han ido entendiendo de que esto se tiene que intencionar, y eso ha resultado, o se ha visto como resultado, que más y más empresas han estado mucho más activas en comenzar este camino, este largo camino de la diversidad e inclusión. Gracias, Emilio. Cristian, ahí quiero romper un poquito el orden porque me parece súper pertinente la observación que hace Emilio, que efectivamente pareciera, y ahí me van a corregir después Miguel Ángel y María Fernanda, que pareciera que el tema cultural es muy importante, pareciera que está muy en la avanzada aquellas empresas multinacionales, internacionales, que ya vienen de vuelta con el tema. Nos contaba María Fernanda que Puerto Igual hace 50 años este tema existe, o sea, no es novedad para ellos, es parte de su ADN, como lo precisa. Cristian, en ese sentido, que tú también has participado en empresas chilenas, y esta es una empresa chilena 100% culturalmente hablando, ¿cómo ves esto que plantea Emilio de la intencionalidad? Que efectivamente hay que intencionar desde recursos humanos para que efectivamente se incluya diversidad sexual, se incluyan mujeres, se incluyan minorías, migrantes, etc. O sea, ¿cuál es tu opinión ahí? Mi opinión es que no solo de la gerencia de personas, esto tiene que venir como algo que sea ético desde el directorio hacia abajo, con una credibilidad genuina, de manera de que la intencionalidad de la organización se exprese finalmente en mesas de trabajo, en estadística, lo que fuese, pero tiene que ser algo que sea intrínseco y que sea sustentable en el tiempo, y no solo sea una moda pasajera que finalmente termina yéndose el gerente o la persona que lo estaba impulsando y no se sostiene. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo respecto al tema de que tiene que haber un equipo que está intencionando, pero tiene que ser una cosa que sea creíble con la organización y que respete finalmente, más allá del estadístico, respete el concepto que hay detrás. Porque cuando uno habla de inclusión, género y diversidad, detrás de eso hay personas, donde estamos respetando la diversidad de género, la diversidad de pensamiento político, la diversidad de pensamiento religioso, la diversidad, bueno, dije sexual, de distintos ámbitos. Y en esos planos, cuando yo me embarco en algo como eso, tiene que ser sustentable más allá de las generaciones de ejecutivos que van pasando, de manera que sea sustentable en el tiempo. Y en ese concepto, empresas chilenas que se van sumando, como en el caso de Mutual de Seguridad hace años, con un trabajo específico, con una estructura de trabajo, pero que no viene solo de las mesas, sino que tiene que ser revisado por la alta gerencia de manera de que esto sea reportado y que esto sea sustentable en el tiempo. Gracias, Cristian. María Fernanda, tú hablaste de 50 años ya incorporando estos temas en tu estrategia, que ya no es nuevo. ¿Qué le responderías tanto a Cristian como a Emilio de esta intencionalidad? ¿Cómo lo ven ustedes desde la práctica, en el día a día? Porque esto ya se estableció, o sea, esto es la normalidad para ustedes. ¿Cómo es esa normalidad entonces, María Fernanda? A ver, bueno, primero comparto totalmente lo que decía Cristian y lo que compartía Emilio también. No hay una receta perfecta, no es algo que ya está establecido, que no la sabe, que es un camino de aprendizaje, ¿no?
Si bien Procter, como te decía, tenemos 50 años trabajando temas de diversidad, todos los años seguimos aprendiendo, todos los años seguimos tratando de innovar, de escuchar, de entender qué podemos hacer distinto para seguir siendo, para poder seguir mejorando, ¿no? Dentro de la empresa y con nuestros consumidores también. Y algo clave, que sí, un aprendizaje de todo este tiempo que hemos venido trabajando, es que primero cada uno de estos grupos se trabajan con planes distintos. La receta que no hay una receta mágica que aplicamos para toda la parte de diversidad e inclusión sexual o para la de género, no. Creo que algo clave ha sido, lo primero, la receta que decía Cristian es clave, la de tener todo el equipo de liderazgo involucrado en las decisiones y en tus planes, ¿no? Y lo segundo es que para nosotros, algo que, por ejemplo, si hablamos de temas de equidad de género, en el camino nos dimos cuenta que esto no es un trabajo o un proyecto o una política de mujeres para mujeres, no. ¿De qué manera nosotros hacemos a los hombres parte de esto también, no? Y desarrollamos un programa que se llama MARC, que es de hombres abocados a entender este cambio. Y de ahí salen un montón de políticas y un montón de procesos que nos ayudan a entender cómo no necesariamente tienes que pertenecer al grupo, pero sí puedes ser un aliado de ese grupo, ¿no? Por ejemplo, los hombres son aliados perfectos para también el tema de equidad de género y de poder llegar a posicionar mujeres en puestos directivos. ¿Cómo lo hicimos? A través de una licencia parental, ¿no? Que ellos también puedan formar parte de los primeros días y se puedan tomar una licencia al momento de nacimiento, adopción y estar en la etapa inicial de los niños, ¿no? Que eso antes era un trabajo o por políticas estaba sesgado a que sencillamente era la mujer la que tenía que dejar su cargo laboral por un rato y dedicarse a eso. Entonces, ¿cómo nosotros involucramos a los hombres, involucramos a la organización, a los equipos de liderazgo, a que nos ayuden a seguir desarrollando el talento, ¿ok? A que formen parte, digamos, aliados, no solo en temas de equidad. Por ejemplo, nosotros, al igual que como lo conversaba Miguel Ángel, el grupo de aliados que tenemos en Procter Chile, ¿ok? Para todo el tema tiene un nombre, se llama Gable, y es nuestro grupo de aliados para personas LGBT. Y si te pones a ver, incluso había hasta un sesgo, ¿no? Como, si no pertenezco a la comunidad, entonces no puedo hacer. No, para nada. Ven, sé aliado, desarrollemos planes juntos. Y tener esas miradas distintas, que ahí vamos con la diversidad de pensamiento, nos ayudan a desarrollar políticas que sean más adaptables no solo para las ciertas minorías, sino también para todo el grupo de empleados y que se sientan parte, que sea un programa para todos, no solo para ellos, ¿no? Algo ahí clave ha sido que entre más personas formen parte de estos distintos grupos de aliados, tenemos grupos de aliados de nacionalidad, de equidad de género, mesas y conversatorios, por ejemplo, de hombres hablando de equidad de género, y tú podrías decir, ¿eso es un tema solo para mujeres? Pues no, que sean parte, que nos escuchen, y nosotros los escuchamos a ellos también, y vemos en qué áreas nos podríamos todos de la mano juntos seguir caminando y seguir avanzando en esto, porque cuando tengas 50 años te vas encontrando todos los años, todos los días, con personas distintas, con pensamientos distintos, y hay que irse adaptando. Y tener esa flexibilidad es indispensable en estos temas. Gracias, Manuel. Miguel Ángel, un tema que me llama la atención y me gustaría que tú complementaras esa visión. Efectivamente, Cristian lo mencionó. Acá en Chile pasa mucho de que se implementa una política, un gerente en particular, muy empoderado, muy potente, la lidera, pero dura los 4, 5, 6 años que él está en la gerencia. Él se va de la gerencia y hay un retroceso en las políticas. ¿Es coincidencia? No lo sé porque no tengo la estadística de eso. Lo he visto por lo menos en 4 casos en empresas chilenas, no así lo he visto en empresas multinacionales. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Este es un tema de liderazgo? O sea, poder llevar la diversidad y la inclusión hacia adelante. Definitivamente, como decía Cristian, es un tema del directorio, de la presidencia, de la gerencia general. ¿Cuál es tu mirada desde Walmart, Miguel Ángel? Sí, yo creo que es muy buena la pregunta porque yo creo que coincidimos. Este no es un tema
de recursos humanos, ¿no? Que muchas veces se entiende que recursos humanos tiene que liderar la diversidad dentro de la compañía. La experiencia nos dice que la mejor forma de hacerlo es hacerlo un tema compañía, muy asociado a los valores, muy asociado a la cultura, muy asociado a los resultados también. Quizás en algunas empresas la diferencia es que uno va a tener que hacer el caso de negocio para demostrar que la diversidad aporta en los resultados de la compañía. En otras empresas como en Walmart, felizmente ese estado quedó muy atrás, ¿no? Ya estamos en un convencimiento compañía de que la diversidad realmente tiene los beneficios de los cuales hemos hablado ahora. Para darles un ejemplo, ¿no? Nosotros en 2018 y en finales, justo en diciembre del año pasado, hicimos un levantamiento para entender cuáles eran los atributos de la compañía más valorados por los colaboradores. Y dentro de los top 5 está diversidad. Y dentro de nuestra propuesta de valor al colaborador, la diversidad es un pilar esencial. Entonces, todo eso se logra, y para responder precisamente a tu pregunta, nosotros como equipo de recursos humanos tenemos que articular que se den ciertas condiciones, pero involucrar a los líderes, involucrar también a otras áreas a que participen es fundamental. Y te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Mencionaba hace un momento el ejemplo de la diversidad, de la inclusión de personas con discapacidad. Fue el gerente general en ese momento quien en una reunión amplia de 2.500 colaboradores tiró el desafío del 2%, incluso algunos no sabíamos que iba a tirar ese desafío, y lo tiró y toda la compañía lo asoció como algo que había que hacerlo porque había detrás una razón, había una motivación muy relacionada, como dije, a los valores, y cada área se hizo responsable, y nosotros simplemente ayudamos con sensibilizar, con darles herramientas, con hacer el seguimiento de cómo iban estos avances, pero fueron las diferentes áreas que entraron en un cambio para realmente incorporar a estas personas que después demostraron que tenían mucho que aportar. También últimamente lo que hemos hecho es tener estos grupos de aliados o, por ejemplo, mesas de trabajo colaborativas entre diferentes áreas. Tenemos una mesa que es Comparte tu Orgullo, que tiene más de 25 colaboradores de la comunidad LGTBI aliados, trabajando en acciones concretas de diversidad sexual en este caso. Tenemos mesas de equidad de género, que también, como dice María Fernanda, no solamente es una mesa de mujeres trabajando para ellos, sino es una mesa donde, por ejemplo, ellos recibieron 15 horas de formación para sesgos inconscientes, por ejemplo, y cómo acelerar el desarrollo de las mujeres. Y todo esto tiene un efecto pues, multiplicador, que es lo que buscamos. Y finalmente, si nos toca a mí o a Emma, por ejemplo, que trabaja conmigo directamente en diversidad, equidad e inclusión, le toca moverse a otra posición, esto debe continuar porque ya el músculo está formado. Entonces, en resumen, no es un tema recursos humanos, no es un tema personas, es un tema que tiene que estar instalado a todo nivel de la compañía, no solamente en la alta dirección, sino que cuando los colaboradores demuestren que siguen trabajando comprometidos en esta empresa por la diversidad que se vive, todos van a sentirse obligados a seguir ese impulso que se inició en algún momento. Gracias. Emilio, vamos a tratar de hablar de formas y fondos, pero para tratar de que me responda a esta pregunta, quiero tratar de darte un contexto para conocer tu impresión en particular. Hace muchos años nosotros hemos reportado en RH Management que efectivamente en nuestro país el tema de selección y reclutamiento tenía un sesgo claro, hombres heterosexuales, blancos, de la Católica de la Chile, de colegios privados, sobre todo hablando de los puestos de la alta gerencia. Y el tema de la diversidad sexual se empezó a instalar poquito a poco, obviamente gracias a las luchas tuyas en particular, de Fundación Iguales y de toda la comunidad LGTBI, que han impulsado colocar este tema en la agenda. Sin embargo, ya eso han pasado muchos años, y lo mismo el tema de género, de mujeres también. Esto viene de la época de Bachelet, del primer gobierno, cuando la primera mujer presidenta, se instala el tema de las mujeres en las altas gerencias o en los altos cargos. Y pareciera que culturalmente seguimos teniendo los sesgos, y pareciera que la gran barrera que tenemos, y tú lo mencionaste, Emilio, en tu intervención anterior, parece que el fondo y la forma va determinado por la vivencia cultural. Y hoy, por ejemplo, de la noche a la mañana, el presidente de la República saca lo del matrimonio igualitario, que es una demanda de ustedes de que tiene por lo menos de toda la vida, que es clave justamente para su validación en nuestra sociedad. Sin embargo, saca el comodín del matrimonio igualitario. Pareciera que eso marca una tendencia, y pareciera que
los cambios culturales parece que ahí está la incidencia que dices tú. Pareciera que hay que hacer eso para que la sociedad se mueva y la sociedad cambie, porque si no, por el azar parece que no funciona en Chile. ¿Es así, Emilio? ¿La forma y los fondos están determinados por eso para tener una diversidad e inclusión de verdad? Sí, afortunadamente, o sea, no afortunadamente, es así. Efectivamente, en Chile hemos visto en el último tiempo cambios sociales, demográficos y de una mayor diversidad. Eso es un hecho. Pero también hemos visto un divorcio entre lo que ocurre entre quienes toman las decisiones, ya sea en el ámbito político o en el ámbito empresarial, versus lo que quiere o lo que al parecer quiere la ciudadanía o la sociedad en su conjunto. Y eso uno lo puede ver en millones de encuestas de las temáticas más variadas respecto a este divorcio que hay entre quienes toman las decisiones y quienes finalmente componemos la gran masa de la sociedad, desde el ámbito gerencial como también, por supuesto, el ámbito político. El matrimonio igualitario, ya que tú lo planteaste, tiene una alta aprobación hace más de 6 años que en Chile se vienen registrando encuestas que superan el 50% de apoyo ciudadano y todo tipo de encuestas. Cuando comenzó esta batalla, no es de toda la vida, pero sí es de al menos una década que se empezó a instalar que en Chile existiera un matrimonio igualitario, el apoyo era el 15% a nivel ciudadano. Hoy en día, la última encuesta era el 74% y 75% aprueba que haya con adopción homoparental, que antes ni siquiera alguien se lo cuestionaba de que una pareja de hombres o mujeres pudiera ser padres o madres de un niño o una niña. Entonces, la verdad que sí, cuando se rompe a veces estos divorcios entre la élite y el resto de la sociedad, ayuda mucho a través de políticas públicas a cambiar un poco el rumbo de lo que entendemos por diversidad e inclusión. Te voy a poner, por ejemplo, el caso de la Ley de Identidad de Género, que para quienes no sepan, tiene relación con el reconocimiento de las identidades trans, que está vigente en Chile desde el año 2019, y que la sola discusión y ya casi aprobación de esta ley empezó a hacer de que las empresas comenzaran a cuestionarse, bueno, ¿qué estamos haciendo con las personas trans? Ya que en Chile va a ser una ley en el corto plazo. Empezaron lentamente, y ahora lo vemos con mucha más fuerza y frenesía, prepararse con protocolos de transición de género. Ok, ya, las personas trans nos dimos cuenta que existen. Oh, ya, primera notificación. Va a haber una ley que las va a reconocer como tal. Ok, entonces, ¿qué hacemos como lugar de trabajo? ¿Cómo nos preparamos para ello? Empezaron rápidamente las empresas a prepararse, a crear protocolos de transición de género. Hoy me costaría entender que una empresa no tenga un protocolo de transición de género para entender cuando un colaborador trans transiciona de género. Y lo mismo pasa con la unión civil o el matrimonio igualitario, que finalmente hay un reconocimiento del Estado a que hay distintos tipos de familia. Y cuando te dicen que hay distintos tipos de familia, también se reconocen a esas diversidades o a esas personas distintas como iguales en derechos, iguales en reconocimiento, iguales en respeto. Y eso, nuevamente, va a impactar y impacta en el mundo del trabajo. Ahora, ¿qué también nos ha ayudado a intencionar todo eso, además de las ayudas de las políticas públicas que ha habido en la última década, desde el año 2000, si miramos del 2012, con la ley Zamudio o antidiscriminación, hasta este año, que va a salir aparentemente este año el matrimonio igualitario, una década de cambios culturales legislativos. También la certificación y la competencia. Las empresas siguen siendo empresas y la competencia las mueve. Y una de esas cosas es las certificaciones. Nosotros en 2018 trajimos una certificación desde Estados Unidos con Human Rights Campaign, que se llama XACL, y eso la verdad que nuestra intención no era echar a competir a las empresas por cuál es el mejor lugar para trabajar para la comunidad LGBTI, pero ha sucedido así. Las empresas han ido entusiasmándose con obtener una certificación que las reconozca como un buen lugar para atraer talento diverso. Aquí tenemos a P&G y Walmart que este año obtuvieron esa certificación, y eso también ayuda a que los lugares de trabajo y quienes toman las decisiones empiecen a entender de que esto ya no es una iniciativa de recursos humanos o de una fundación en particular, sino que los lugares de trabajo es la nueva forma, como dije al comienzo, es la nueva forma de hacer negocios, de retener talento, de atraer talento, de gestionar personas, es con una óptica de diversidad e inclusión. Gracias, Emilio. María Fernanda, desde ese punto de vista, entonces, escuchando tu experiencia y tu mirada como Procter & Gamble, ¿cuáles son cómo se implementan estrategias de diversidad para todas nuestras minorías eficientes y eficaces desde una gerencia de recursos humanos para que efectivamente funcione y que efectivamente sea parte, como lo que tú dices ahora, de tu ADN? O sea, es normal, no es lo extraño, es la normalidad.
¿Cómo se hacen esas estrategias, esas políticas? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se diseñan? Mira, lo primero yo diría que con mucha responsabilidad, ¿no? Entendiendo que la responsabilidad, tenemos que tener responsabilidad en la forma como comunicamos desde nuestras marcas y que tenemos una ventana muy grande para hacerlo. Entonces, cómo nos apoyamos desde ahí con toda la responsabilidad para ir generando estos cambios que decía Emilio, que a veces yo creo que como empresas tenemos esa responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y de hacerlo internamente y externamente. Entonces, involucrando desde los equipos de liderazgo y sobre todo ampliando la base. ¿Y qué digo yo a qué me refiero con ampliar esta base? Es que no es más allá de forzar talento femenino en puestos de liderazgo, es como yo soy una empresa atractiva para esas mujeres desde que están pensando en pertenecer a una organización y en buscar trabajo, para cómo soy una empresa atractiva para la comunidad trans, ¿no? Que vean a Procter como una empresa donde ellos pueden desarrollar su talento profesional, que seamos atractivos para personas con capacidades distintas, con personas con discapacidad, como nosotros, con toda la responsabilidad, no solo ejercemos política, sino que involucramos a la organización, hacemos los cambios correctos de esto, para que desde que el momento en que vayan a una oficina, incluso el desafío ahora que estamos remotos es mucho más grande. ¿Cómo hacemos que esa cultura se viva a través de una cámara, no? Porque al llegar a una oficina anteriormente era muy fácil visibilizar que era un lugar seguro, que era un lugar aliado para personas de la comunidad LGBT, para personas con discapacidad, porque desde la puerta tenía fácil acceso, ¿no? ¿Cómo tú haces eso ahora a través de una cámara, desde remoto? Entonces, como que los desafíos van cambiando y si uno como empresa va potenciando con responsabilidad todos estos cambios, ya sea desde la ventana que tienes a través de tus marcas, con tus consumidores, para aprovechar de transmitir mensajes y de involucrar a las distintas minorías, ¿cómo lo seguimos haciendo también internamente, ¿no? Involucrando equipos de liderazgo, y para mí la respuesta a tu pregunta es ampliando la base, siendo atractivos como una empresa, ya sea para desarrollar tu talento, para buscar trabajo, porque ahora las personas al momento de buscar trabajo se fijan en los rankings, se fijan en las políticas de inclusión, en las políticas de clima laboral. ¿Esta empresa apoya o no apoya la equidad de género? ¿Apoya o no apoya a la comunidad LGBT? Son cosas que antes no se daban. Entonces, ¿cómo tú vas ampliando la base y vas con responsabilidad comunicando estos esfuerzos también para que seas atractivo para todo el talento que hay disponible en el mercado y no limitarlo solamente incluso a sesgos sociales como a ciertas universidades, ¿no? Gracias, María Fernanda. Miguel Ángel, ¿cuál crees tú que serían entonces esas estrategias? ¿Cómo logramos implementar estrategias eficientes y eficaces como punto, y cerrando ya nuestra conversación? Miguel Ángel, nos queda todavía Cristian. Lo primero creo que es ligarlo al propósito de la compañía, a los valores que tiene la compañía, que sean compatibles con la diversidad y el valor que aporta. Eso es lo más importante, creo. Y después no dar por descontado, y me quedé ahí dando vueltas con algo que dijo Emilio, ¿no? Que hay una diferencia por ahí que en las empresas locales versus las multinacionales. Incluso yo diría que no dar por hecho, porque también las empresas van creciendo, hay gente que llega, no dar por hecho que todos tienen muy claro esto de la diversidad, posiblemente no lo vivieron en su experiencia laboral anterior. Entonces hay un trabajo de sensibilización permanente, que se viva esto en el día a día. O sea, la cultura no solamente es contar o poner un cuadro que la diversidad es importante, sino que se viva no solamente con acciones que podrían ser, por ejemplo, algo que tenemos nosotros todos los años, de hace 4 años, en la Semana de la Diversidad, o que se celebre realmente las diferencias sexuales, por ejemplo, en un mes de Pride, con acciones concretas de la compañía, y no sé si han tenido la oportunidad de verlo, con una campaña que tiene que ver con compartir el orgullo, donde nosotros mostramos a través de acciones ya comerciales dentro de nuestras tiendas, productos asociados a la diversidad sexual, contados por propios colaboradores que relatan cómo viven ellos el día a día en una empresa como la nuestra, ¿no? Entonces, son acciones que uno programa a lo largo del año, que tienen como objetivo reforzar la cultura, reforzar la importancia de la diversidad, y que no sea simplemente una declaración, sino que se vive en el día a día, ¿no? Entonces,
para mí es súper importante el involucramiento, ya lo había dicho antes, de la gerencia naturalmente, pero de diferentes áreas de la compañía para que puedan mostrar internamente, se pueda lograr ese compromiso y externamente se vea, ojalá a tal punto, y por ejemplo Walmart siendo una empresa de 46,000 colaboradores, también vamos a llegar a 46,000 probablemente familias, ¿no? Y esto tiene un efecto multiplicador. Entonces, creo que la estrategia tiene que ser muy consistente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Don Cristian, vamos a ir cerrando con Cristian esta parte y vamos a dejar los últimos minutitos antes de las 10 para poder hacer algunas preguntitas que nos llegaron acá en el chat interno. Cristian, para ir cerrando contigo entonces, con tu mirada, con tu experiencia, ¿cuáles serían entonces esas estrategias eficaces y eficientes para poder construir e implementar desde la gerencia de recursos humanos? ¿Cuál sería ahí tu observación, tu sugerencia, tu mirada? Lo primero es cambiar el concepto, no es desde la gerencia de recursos humanos, es desde la gerencia general, y para eso el punto número 1 es incorporar la temática, porque más allá, cuando uno dice diversidad, no es solo sexual, es religiosa, es de identidad sexual, obviamente, es de etaria. Aquí no es el tema de los viejos, los jóvenes, los que están en la pieza, es como en Chile el concepto de que la gente mayor se llama la pieza del fondo, entonces como que lo que están, no, es la riqueza de la diversidad en 360. Y desde ese punto de vista es la incorporación de esa temática en la organización permanente para reflexionar que la importancia de trabajar en materia de diferencias tiene que ver con la riqueza del ser humano, del respeto y la importancia que tiene eso para la organización. Si lo queremos mirar desde que eso da mayor productividad, ok. Si lo queremos mirar desde el punto de vista de que las personas se pueden realizar porque van a ser más felices al interior de la organización, ok. Pero lo importante es entender que finalmente somos organizaciones de personas y que las personas hay que considerarlas como seres humanos integrales y que un elemento fundacional y fundamental es el respeto a esa persona en 360 grados. Ya sea porque ha pasado, no sé, hay personas que son mayores y tienen mayor cantidad de años, personas que difieren a nivel político con sus ideas, diferencia sexual, diferencia de diferentes ámbitos. Y eso hay que mantenerlo vivo en la organización a través de conversaciones permanentes, genuinas, de manera que el comportamiento de la organización sea ético en relación a su cultura. Por lo tanto, para cerrar, es importante reforzar a partir de conversaciones la cultura organizacional, de manera de mantener este concepto de diferencias, de diferencia en 360 grados que yo decía, permanentemente vivo, para que el comportamiento de esa organización sea ético en relación a su cultura. Muchas gracias, Cristian. Voy a tratar de rescatar unas 2 preguntas del público, las voy a hacer las 2 en una. 1 minuto, por favor, cada uno, que sea preciso la respuesta para poder alcanzar a cerrar a la hora que nos habíamos organizado. Emilio, preguntan por acá desde nuestra audiencia, ¿se puede sustentar la diversidad en la organización sin ser diverso o diversa? ¿Y cuál es el rol de los equipos para impulsar la diversidad? Se puede ser... No entendí la primera parte de la pregunta. ¿Qué es ser diverso o no? Porque ahí me perdí. ¿Qué significará para la persona ser diverso o no? Te la vuelvo a repetir. ¿Se puede sustentar la diversidad en la organización sin ser diverso o diversa? Una organización sustentar la diversidad sin ser diverso se ve difícil. La verdad que, porque estoy entendiendo la pregunta, se ve difícil sustentar una diversidad sin haber diversidad en esa organización, que lo que estoy entendiendo de la pregunta, la verdad que se ve difícil sostenerla. Yo creo que la diversidad ayuda a primero darse cuenta o realizar de que hay distintas personas o distintos tipos de talento o este 360 que decía Cristian, y si no existe eso, la verdad es que veo bien difícil que se pueda sustentar una diversidad. Y la segunda parte de la pregunta, perdón. El rol de los equipos para impulsar la diversidad. Bueno, ese es quizás el fundamental. Y aquí, cuando se habla de equipo, no es solo el equipo gerencial o los tomadores de decisión, que sí tienen un rol muy importante en intencionar estas acciones, sino que también el involucramiento de los equipos en general de trabajo. Por ejemplo, en participar de las actividades o empoderarse de las actividades que empiezan a ofrecer las organizaciones. Por ejemplo, Miguel Ángel comentaba sobre estas mesas de trabajo o estos grupos de aliados que también existen en P&G, participar de ello, porque finalmente
esto no es algo que baja desde el cielo o desde el directorio de vuélvanse diversos, inclusivos, sino que es un proceso constante, es un cambio cultural constante o un viaje cultural, y para ello los equipos de trabajo tienen un rol muy esencial. Por ejemplo, en la inserción de personas con discapacidad, esto no es solo de que llega una persona con discapacidad y, bueno, ahí está tu acceso inclusivo y tu escritorio con accesibilidad, sino que si el equipo además está involucrado en participar de una inserción de una persona con discapacidad o de una reinserción de una persona trans o largo, etcétera. Yo creo que los equipos de trabajo son fundamentales porque finalmente son los que hacen la cultura de cada empresa. Gracias. María Fernanda, ¿cuál es el rol de los equipos para impulsar la diversidad? ¿Cuál es tu opinión? Para mí el rol de los equipos, como decía, apoyo lo que dijo Emilio para no ser repetitiva, y en la primera parte de la pregunta, yo, como a esa persona que hizo la pregunta, yo cuestionaría un poco si no hay diversidad de pensamiento. Hoy en día la diversidad no está limitada a ciertos grupos, ¿no? Tenemos una diversidad gigante, entonces como cuestionar un poco desde dónde, ya el simple hecho de pensar distinto a alguien te puede generar un grupo, no necesariamente minoritario, sino un grupo de aliados, ¿no? Entonces, cuestionarnos si también esa empresa, el camino es ser una empresa aliada, desarrollar políticas como grupos, ir haciendo grupos de aliados y mesas de trabajo que no necesariamente tienen que venir con personas de la comunidad LGBT o personas de otras nacionalidades, ¿no? Pero es para mí la declaración, que es algo que trabajamos muy de la mano con Pride, es como tú te declaras que quieres ser una empresa aliada para esto, ¿no? Y que quieres seguir trabajando en pro de tener políticas que respeten, que incluyan y que valoren a todos por igual. Gracias. Miguel Ángel, ¿tu opinión? Yo creo, para no ser repetitivo, creo que es involucrarlos como embajadores, ¿no? Creo que este es un proceso de gestión del cambio. En algunas empresas será el cambio más importante que en otras. Y es, creo que, identificar dentro de los equipos a los que son los early adopters, que al final van a tener un efecto multiplicador dentro de la empresa, ¿no? Así que me parece que ellos vivan a través de, no sé, desde participar, desde programas de sensibilización hasta pensando con Emilio algunas actividades que hemos hecho en la marcha del orgullo, invitarlos y mantener esa conversación de esto no es un tema de recursos humanos, esto es un tema de todos los equipos. Gracias. Don Cristian, contigo cerramos. Oye, el punto ese de si se puede sustentar la diversidad en la organización sin ser diverso, sí, pues, absolutamente. ¿Por qué? Porque esa es parte de la diversidad. Aceptar gente que dice que no soy diverso. Pensamiento rígido. Entonces también eso es parte de la tolerancia que uno tiene que tener y decir, hay gente que piensa de manera más rígida, gente que piensa de manera más abierta, y yo creo que eso es parte de lo que hay que aprender a tolerar, hablar, conversar, pero el concepto de fondo es el respeto a no imponerle al otro mis ideas, mis conceptos, mis ideales, mi religión, mis ideas políticas, sino aceptarlas, escucharlas, entenderlas y estar dispuesto a modificar mis puntos de vista en la medida que los otros me lo hacen ver. Pero paradójica esa pregunta, interesante. Muchas gracias. Bueno, estamos terminando. Quiero agradecer la participación de Emilio Maldonado, director de Pride Connection, de María Fernanda Castillejo, gerente de Equidad e Inclusión y Comunicaciones Corporativas de Procter & Gamble, a Miguel Ángel Ruiz, gerente de Talento y Cultura en Walmart Chile, y a Cristian Gilchrist, gerente de Personas de Mutual de Seguridad. Muchas gracias, Cristian, por acogernos acá en la oficina de Mutual, y gracias a ustedes allá desde Perú y el resto acá en Chile. Con nosotros. Sí, bueno, y aparte agradecerte a ti, Patricio, y a la revista RH Management por todo el apoyo que dan para poder abrir estos conversatorios, por supuesto a Miguel Ángel de Walmart, porque es una organización con la que permanentemente estamos desarrollando conversatorios en las mesas de inclusión, género y diversidad, María Fernanda también de Procter & Gamble, y a Emilio Maldonado de Pride Connection, Fundación Iguales, porque todas estas conversaciones lo que permite es abrir, y así como los oyentes que están escuchando, es abrirse a tocar temas que permiten ir construyendo una organización, organizaciones, una sociedad y finalmente un país más tolerante, más abierto, más respetuoso
y es la manera de crecer como país al final. Así que muchas gracias Miguel Ángel, María Fernanda, Emilio y también a ti Patricio por estar siempre promoviendo estas conversaciones. Estimados y estimadas, muchas gracias. Emilio, un abrazo grande. Gracias por apoyarnos. Chao. Gracias. Gracias a todos. Chao, Gracias. chao. Un abrazo para todos. Gracias. Chao. Un abrazo.